incertidumbre y malestar en distintos sectores y entidades. Es por esto que la Defensoría de los Habitantes le hace un llamado al Poder Ejecutivo para que solucione esto lo más pronto posible y la población no se vea afectada. La Defensoría de los Habitantes le hace un llamado de atención al gobierno y directamente al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, por medio de una carta y le solicita buscar soluciones prontas a la liquidez de la tesorería, pues esto afecta principalmente a las personas con menos recursos de nuestra sociedad, las cuales tienen ingresos de los programas de bien social que se están viendo afectados. Lo que nosotros estamos diciendo en la carta es que el peso de las medidas de austeridad no debe caer de manera desproporcionada sobre los hombros de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Y a ver, el tema del déficit fiscal y la alarma por la situación fiscal del país no es nuevo para la Defensoría. La Defensoría ha venido advirtiendo esto desde principios de este siglo, es decir, tenemos 17 años de estar hablando sobre el tema. Hemos señalado que se necesita una estructura tributaria muchísimo más progresiva. Sí, es necesaria una contención del gasto público, pero siempre asegurando los derechos de las personas. Asimismo, la defensora espera que se cumpla al día con los derechos de los trabajadores públicos. Bueno, en primer lugar, en este momento lo que le estamos haciendo al presidente es por decirlo así, una llamada de atención respecto de la consideración necesaria que debe tener a las obligaciones de derechos humanos. Tengo entendido que el tema de salarios, etcétera, forma parte de una de las prioridades del Estado. Además de esto, la Defensoría asegura que se ha manifestado en distintas ocasiones su preocupación acerca del impacto de la situación fiscal en el país. Bueno, y para hablar de este tema ya está con nosotros la Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, a quien le agradecemos que esté esta mañana en RTN Revista. Doña Montserrat, bueno, ustedes tienen un plan de contingencia, vamos a hablar un poco de ese tema, han hecho diferentes recomendaciones, ¿verdad? Ya anteriormente también con el tema pues que se expuso por parte del presidente de la República el martes anterior. Pero bueno, empecemos por el tema de las obligaciones que hay, obligaciones que no se tienen que anteponer también a los derechos humanos, según lo que dice la Defensoría, a pesar de políticas de austeridad que se están manejando. A ver, bueno, primero muy buenos días, muchísimas gracias. La Defensoría de los Habitantes lo que está haciendo es recordando al Gobierno de la República una serie de estándares sobre el manejo de la austeridad con respeto a los derechos humanos. No significa que las medidas de austeridad per se sean una violación a los derechos humanos, pero no deben llegar a constituir violaciones a los derechos humanos. Y en este sentido, bueno, le enviamos una carta al presidente, la primera parte de la carta recuerda una serie de obligaciones esenciales que se deben de respetar aún en medidas de seguridad. Le recordamos también que existen una serie de principios internacionales sobre manejo de deuda externa y derechos humanos. Le recordamos las recomendaciones que ha venido haciendo la Defensoría desde hace años. Esto no es un tema, no es una advertencia nueva de la Defensoría. La Defensoría ha enviado cartas de este estilo a la Asamblea Legislativa, al Ministerio de Hacienda. Lo estamos reiterando una vez más y finalmente hacemos una serie de solicitudes de información, que es lo que la Defensoría normalmente hace en estos casos, solicita información y como en todos los casos damos 15 días para contestar, para enviar un informe. Porque se anuncian, vamos a ver, se anuncian medidas que van a contingencia, es contener el gasto, ¿verdad? Finalmente. Y se ha informado, fue confirmada esta noticia, que no habría dinero para los aguinaldos. En este momento no hay dinero para los aguinaldos. Sin embargo, se ha asegurado, ya la presidencia ha asegurado que sí habrá recursos. Me imagino que ustedes están inquietos por lo que veíamos en la información de Catarina Bonilla y lo que usted está diciéndonos, Defensora de los Habitantes, ¿cuáles serían esos derechos que son inderogables? Bueno, ya se hablaba del salario. A ver, en general estamos en una situación que todos los derechos humanos tienen que priorizarse. Sí. Y no todos los derechos son derechos humanos, dejemos eso claro. El aguinaldo obviamente es un derecho adquirido por un asunto legal y también es una obligación del Estado, pero no es inderogable. No es inderogable. Derechos inderogables es un conjunto muy específico de derechos que no se pueden afectar, que el Estado no puede llegar a tocar y que tiene que ver, por ejemplo, con
todo lo que tiene que ver con el derecho a la vida y un conjunto de servicios que da el Estado para asegurar ese derecho a la vida, como por ejemplo capacitación a policías, equipamiento de policías, programas de salud que garanticen el derecho a la vida cuando la vida de una persona está en riesgo. Eso es lo que en materia de derechos humanos conocemos como derecho a la vida. También una serie de garantías judiciales, que eso se tiene que respetar. Los programas para reducir el hacinamiento carcelario, esos también se deberían mantener. Decir, que si las cárceles estaban allí incluidas. Porque el país tiene un problema de hacinamiento carcelario que puede generar problemas en relación con el artículo 3 de la Convención Americana. Los derechos de los niños y las niñas, eso se tiene que priorizar. O sea, recursos del Patronato Nacional de la Infancia, por ejemplo, no podrían ser tocados. Tal vez, o sea, sí, pero hay un núcleo fuerte de derechos de los niños y las niñas que se tienen que garantizar. Si el Patronato Nacional de la Infancia no tiene la capacidad de administrar todos esos recursos, pues entonces uno podría verlo. O sea, tampoco se trata de ponerle una camisa de fuerza al gobierno, pero sí en estos temas tienen que garantizarse. En el PANI, perdón, ¿hasta qué punto también? Porque se hablaba de 800 plazas que se estaban dando también en ese momento. Entonces... bueno, eso también lo ha dicho la Sala Constitucional, es un tema constitucional, ¿verdad? Yo más bien pensaría en las plazas del Ministerio de Seguridad. En realidad se puede hacer toda la contratación de esos policías en este momento. Bueno, habría que ver. Esa es la preocupación que tiene la Defensoría. ¿Qué va a pasar en seguridad con la contratación de esas plazas? También con la construcción de más módulos o, bueno, cárceles, de infraestructura para los privados de libertad. De asistencia social. Pensemos que las medidas de austeridad no deben caer como un mayor peso sobre quienes tienen los hombros, digamos, más débiles, por decirlo así, o están en una situación de mayor vulnerabilidad. Los programas esenciales de asistencia a la población en extrema pobreza, eso se tiene que mantener. Y pensemos que todo esto surge cuando la Defensoría de los Habitantes le pone una cascabel al gato y dice, señores, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Cómo es esto que no hay dineros en FONAVE para dar las becas? Y sí, efectivamente, se ha dado una afectación en los programas sociales en este mes. Al principio de este mes... Hoy no hay plata para becas. Tengo entendido que ya se está resolviendo. Por lo menos la respuesta del gobierno era de que a finales de la semana pasada ya esto iba a estar resuelto. Nosotros tenemos que darle seguimiento a esto, pero que efectivamente ya hubo una afectación a los programas sociales, precisamente sobre los más vulnerables. Y esa es una de las críticas de la Defensoría. ¿Cómo es que hay problemas de liquidez aquí y hay otros programas donde no hay liquidez? Ahí hay un problema de elección de dónde se afecta esto, porque uno, por ejemplo, nunca escucha que haya problemas de liquidez para pagar ciertos alquileres de ciertos edificios que ha sido públicamente criticado que son extremadamente caros. Bueno, en ese sentido usted sí llamaría a que se valore. Por ejemplo, usted estaba, pero voy a volver a lo de la asistencia social y ahora vamos con esto esta denuncia que usted está planteando. Sí hay dinero para los alquileres seguro, pero han habido atrasos, por ejemplo, en el programa, en el Fondo Nacional de Becas, no sé de cuántos meses. También. No, fue este mes, a inicios de este mes, que empezamos a recibir denuncias de habitantes que no les estaban girando el dinero. Después también recibimos denuncias. Decía usted, defensora. Sí, del IMAS. ¿Qué en el IMAS, en el instituto, programas del Instituto Mixto de Ayuda Social? Los programas de asistencia social, distintos beneficios que tiene el IMAS para poblaciones, familias en extrema pobreza y que no le estaban girando. La red de cuidado también nos estaban llegando algunas quejas más por, bueno, que yo sepa, por redes sociales. Pero no directamente a la Defensoría, y hubo una denuncia en la Asamblea de los que Entonces uno se cuestiona por qué el problema de liquidez está afectando precisamente a aquellas poblaciones que requieren de la acción del Estado para poder ejercer sus derechos. Hay gente que no necesita de la acción del Estado para ejercer sus derechos, pagan educación privada, pagan salud privada, pero esta gente sí. Y mucha de esta gente además requiere de la asistencia del Estado, ya sea porque tienen un familiar con discapacidad, porque bueno, no tienen las condiciones necesarias para poder solicitar un trabajo con un mejor salario, porque están en la economía informal,
porque simple y Porque para estudiar sencillamente no necesitan la pueden, beca, necesitan el recurso. Exactamente. Y si no, no pueden ir a estudiar, punto. Exactamente. O algunos de estos niños, sí, si no le dan la beca a papá y mamá, no pueden desayunar ese día. ¿Han habido atrasos o denuncias en el tema de comedores escolares? No todavía. No, en la Defensoría no, por lo menos. Eso entonces hace pensar a la Defensoría que digamos, y cómo va a ejercer esa vigilancia la Defensoría, a través de qué mecanismos, para evitar que esto vuelva, digamos, a repetir, que ya se dio usted, ya lo decía usted, con programas en extrema pobreza, con el Fondo Nacional de Becas, y me parece, bueno, no sé si está sucediendo con las pensiones para poblaciones, se me acaba de olvidar el nombre, ¿cómo se llaman estas pensiones? Las que otorga la caja, las del régimen no contributivo no han tenido denuncias. Por lo menos no hemos tenido información hasta ahora. Sabemos que ha habido programas que les ha faltado liquidez también. ¿Cuáles otros? Programas, que han salido en medios, ¿no? ¿Y la preocupación de ustedes en seguridad por el riesgo? No es solo por seguridad, sino este conjunto de derechos inderogables que el Estado no puede disminuir su protección, que tienen que ver con un conjunto duro de derechos civiles y políticos. Por ejemplo, el Estado no puede desentenderse del sistema carcelario, por ejemplo, y las condiciones en las que viven. Tienen que mantener las condiciones, el programa para intentar mejorar las condiciones. Sabemos que tenemos un problema de hacinamiento, pero no puede decir ya no hay plata, ya no hago nada para reducir el hacinamiento, ¿verdad? Eso por un lado, pero también, como le decía, el tema de la capacitación a policías en materia de derechos humanos, eso es fundamental. Los niños y las niñas tienen que tener prioridad, el combate a la pobreza extrema. Todo eso forma parte de un conjunto de hay una política social ya establecida. Bueno, hay obligaciones de derechos humanos que la política social tiene que tomar en cuenta y que en materia fiscal el Estado tiene que tomar en cuenta ciertas obligaciones de derechos humanos, que ese es un problema en el país. Muchas veces se entiende como temas de derechos humanos únicamente aquello social, y vemos que en Costa Rica por lo menos lo ve el Consejo Presidencial Social. Lo cierto es que la materia de derechos humanos impone obligaciones sobre todo, también sobre Hacienda, también sobre, digamos, todas las instituciones que forman parte del Consejo Presidencial Económico. ¿Por qué hay obligación en esos temas, obligaciones en derechos humanos que hacen que el país no pueda atrasarse con el otorgamiento de recursos para becas, por ejemplo, o con la capacitación en derechos humanos para los policías? ¿Por qué? ¿Cuáles son esas obligaciones que ha asumido el Estado que los hace obligatorios? Bueno, los tratados internacionales de derechos humanos que el país los firmó, los ratificó, y además el país los ratificó sin una declaración, sin ninguna reserva. Dijo, aquí me obligo 100%, y tampoco es que los tratados de derechos humanos se puedan obviar según el signo del gobierno o de un partido político. Se aplican para todos, es como una ley. En el momento en que se aprueba para porque todas son convenios internacionales. Porque es un convenio internacional, es una obligación internacional. Es puro y duro, o sea, no se trata de un catálogo del que yo puedo escoger cuáles derechos cumplo y cuáles no. Dentro de ese catálogo hay 2 artículos, tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que señala que hay ciertos derechos, aún en periodos de crisis, que no se pueden derogar. Y tienen que ver con esto que le digo, ¿no? Prevenir el trato cruel, inhumano y degradante, prevenir afectaciones al derecho a la vida. Estos derechos no se pueden violentar por más excusa del Estado o por más situación de caos o de crisis nacional que se dé. Lo otro que me preguntaba Laura es cómo vamos a hacer. Bueno, nosotros hemos pedido al Poder Ejecutivo un informe que nos tendrían que responder en 15 días, y además estamos pidiendo un informe mensual sobre el impacto de las medidas de austeridad sobre las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. Doña Montserrat, ¿qué consecuencias existirían en dado caso de que
pues se quebranten esos derechos que usted está mencionando como inderogables. ¿Qué podría pasar? Tal vez en un escenario extremo, pero podría pasar. Nosotros estamos viendo la situación, vamos a esperar la información. El 11 de agosto comienza funciones la nueva relatora especial sobre derechos económicos, sociales y culturales. Esto tiene, por lo general, los temas de las medidas de austeridad tienen que ver con derechos económicos, sociales y culturales. Y eventualmente le informaremos a ella sobre la situación del país, el problema fiscal, las medidas que se han tomado, etcétera. Y la relatora podrá decidir si lo presenta ante la Comisión Interamericana, si viene a hacer una visita, si emite un informe, etcétera. O sea, esto podría, vamos a ver, trascender las fronteras, como dice David, es decir, si se nota que hay incumplimientos con programas sociales que son, o con medidas que ponen en riesgo la vida, como usted decía, defensora, y viene la relatora especial, podría acusarse de Costa Rica ante la comisión. No necesariamente un caso, la relatora podría ahí solicitar informes, es una relatora nueva, es un mecanismo nuevo del sistema interamericano y eventualmente Costa Rica podría estar estrenándolo con esta situación fiscal que se está dando, pero la relatora podría emitir un informe, hacer una visita, hacer recomendaciones al Estado, ¿por qué no? O sea, tampoco se trata de sancionar sancionados, etcétera. Podría venir a asesorar, no asesorar, pero dar recomendaciones al Estado costarricense de cómo lidiar con el tema de austeridad y sus obligaciones de derechos humanos, que lamentablemente uno siente que Hacienda no necesariamente las toma en cuenta todo el tiempo. O sea, nunca se ha pensado que el tema de Hacienda tenga que ver con derechos humanos, y tiene todo que ver, porque tiene que ver con la capacidad del Estado para poder generar las condiciones necesarias para el pleno goce de derechos humanos. Porque estaba leyendo, según el comunicado que ustedes enviaron también, que han habido pronunciamientos en torno a los principios sobre derechos humanos y la deuda externa. Hay muchísima jurisprudencia a nivel internacional sobre el tema de austeridad y derechos humanos. De hecho, en la carta al presidente le hacemos un recuento de alguna de esta jurisprudencia que viene desde los años 90, el tema de austeridad y cómo en momentos en que hay una crisis fiscal o hay problemas como los que estamos viviendo ahora en este país, se tienen que tomar en consideración las obligaciones de derechos humanos. Y sí existen estos principios de derechos humanos y de deuda externa que establecen que se debe priorizar el cumplimiento de derechos humanos. Al final de cuentas, porque estos son los derechos que protegen la dignidad del ser humano, ¿no? Entonces, ahí hay una obligación mayor para los estados. Doña Montserrat, ante esta problemática que anunció el presidente, que sabemos que se vive, ¿visualiza usted que se llegue tal vez a esos extremos con la situación de tal vez violar algunos de estos derechos? Y lo digo porque obviamente ustedes envían una carta al presidente para prever esta situación. Pero ¿lo ve usted así, a cómo se ha encaminado? A ver, en primer lugar, es una alarma al gobierno de... Señores, tienen que tener en cuenta las obligaciones de derechos humanos, no las pueden obviar. Esto no es nada más un tema de si me cierran los números o no, es cómo hago que me cierren los números y a quién voy a afectar más. Y que hay ciertas obligaciones de derechos humanos que se tienen que considerar. Uno esperaría que Hacienda también haga esa reflexión sobre dónde recorto, en cuáles programas recorto de manera que no se afecten derechos humanos. Qué sé yo, por ejemplo, ahora acaban de anunciar esta medida de que se van a detener las compras. Bueno, pero si el Ministerio de Salud está comprando vacunas, esas compras no deberían de detenerse. O... no sé, pero cualquier tipo de medida que pueda poner en riesgo la capacidad del Estado para cumplir con un núcleo básico de obligaciones de derechos humanos. Los derechos económicos, sociales y culturales se reconoce que son progresivos. No se le puede pedir al Estado costarricense que termine con la pobreza de un día para otro. Pero normalmente se considera que cualquier regresión es ya de por sí una violación a los derechos humanos. Se entiende que en un momento de una crisis fiscal va a haber una contención sobre ese principio de progresividad. El tema es a quién afecta más. No puede afectar más a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, a los niños y las niñas, a las personas con discapacidad, los adultos mayores, que es parte de lo que mencionamos
mencionamos acá, es decir, a todas aquellas personas que necesitan de la acción del Estado para asegurar un mínimo de calidad de vida, un mínimo básico, techo, por ejemplo, los programas de vivienda social. Eso es un ejemplo importante que también está en la jurisprudencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Si las familias no tienen otra opción de techo, esos programas no se deberían de tener. No significa que haya que darle a todo el mundo casa propia, pero que haya otra opción para darle a las personas un resguardo. Pensemos en... Estamos hablando de vivienda social, estamos hablando de niñez, infancia, estamos hablando de salud, estamos hablando de seguridad, de la policía. De educación primaria, por ejemplo. De cárceles. Educación primaria y secundaria, o sea, lo que el Estado ha reconocido como el mínimo básico de educación, eso se tiene que asegurar porque forma parte de un núcleo esencial del derecho a la educación. No estamos diciendo que haya que asegurar que todo el mundo vaya a la universidad de un día para otro, pero en un momento de crisis fiscal lo que sí no se debería de hacer es afectar aquella educación básica que permite a las personas generar un proyecto de vida y eventualmente solicitar un trabajo. Muchas gracias, defensora Montserrat Solano, por aclararnos sobre qué medidas estará alerta la Defensoría de los Habitantes y por poner en perspectiva un tema muy interesante que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, o culturales y sociales, que pocas veces son derechos humanos sobre los cuales se habla pocas veces. Este es un tema esencial y poner esas alarmas, sobre todo en Hacienda. Muchas gracias. Nosotros tenemos que irnos a una pausa. Así es, vamos a un corte, regresamos.